Voltaje, corriente, resistencia, tipos de corriente, corriente alterna, corriente directa, circuito cerrado, circuito abierto y en corto. ¿Vamos bien? Simplemente leí lo que tengo ahí escrito. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. A ver, señores, ¿qué es voltaje? ¿Alguien que me pueda decir qué es voltaje? Fuerza que se necesita para empujar los electrones. ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, el compañero dijo, el voltaje es la fuerza que mueve a los electrones. ¿Alguien sabe qué son los electrones? O bueno, ¿qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el flujo de electrones. Y se preguntarán, bueno, por los que acaso no lo sepan, ¿qué es el electrón? El electrón está en los núcleos de los átomos, está en la parte exterior del núcleo, está en una órbita, está dando vueltas alrededor del núcleo. Si yo veo un átomo, simplemente por referencia, pues voy a tener un átomo, entonces va a tener el núcleo, ¿sí? Y alrededor del núcleo van a estar dando vueltas, ¿sí? En órbita. ¿Quién va a estar dando vueltas alrededor del núcleo? El electrón. Y el electrón tiene carga negativa, se le pone menos E, así como está ahí. Es menos y luego una E. Así, perdón, no, ahí sería un guión, perdón. Es la rayita del negativo es arriba. Ahí está, ahí, menos E. Porque el electrón tiene carga negativa. Y los electrones están justamente alrededor del núcleo, de los átomos. Todos los átomos tienen electrones, ¿sí? Unos más que otros, pero todos tienen electrones. Y dentro del núcleo tenemos a los buenos, digamos, es un ejemplo, los protones. Los protones tienen carga positiva, pero los protones están dentro del núcleo. Y tenemos otra partícula atómica, bueno, subatómica, perdón, que es el, no sé con qué color ponerlo, un intermedio entre rojo y azul, bueno, es. También dentro del núcleo están los neutrones. Los neutrones no tienen carga, son carga neutra, ni positiva ni negativa. Entonces no afecta cuántos neutrones tiene el átomo. Entonces repito, la corriente eléctrica es el flujo de electrones. ¿Sí? No sé si sepan, bueno, si lo escuchan, han escuchado, tenemos aislantes y tenemos conductores. Tenemos aislantes eléctricos y tenemos conductores eléctricos. ¿Qué distingue un aislante eléctrico de un conductor eléctrico? ¿Alguien sabe? Bueno, La pues resistencia. el conductor eléctrico, como lo dice su nombre, por ahí pasa el flujo y el aislante, pues obviamente no por ahí no puede pasar, por eso es de que así se reviste el conductor. Pero sí pasa corriente. No hay resistencia infinita. Bueno, Simplemente sí, se frena. sí, se puede, sí, se Ujú. frena, pero si su nombre lo dice como aislante, nosotros en esta práctica lo entendemos como aísla, no pasa, así entendemos el concepto. Ujú. Sí, no, está bien. Yo nada más aclaro de que el aislante no es perfecto, ¿sí? O sea, la diferencia entre un aislante y un conductor es que, por ejemplo, el que es aislante, la fuerza que hay entre
entre el protón, que tiene carga positiva. ¿Se acuerdan que en la escuela nos decían, cargas opuestas se repelen y cargas iguales, perdón, cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen? ¿No sé si lo vieron? Sí. Si yo tengo positivo y positivo, se van a alejar uno de otro. Hagan de cuenta que tienes, bueno, no quiero herir sentimientos con la gente, no, no. Entonces, si tengo positivo y positivo, se van a alejar, no se acercan, ¿sí? No se gustan. Si tengo negativo con negativo, tampoco se van a acercar entre sí, se van a alejar. Pero si tengo positivo y negativo, se van a acercar, se van a juntar. Pues por eso nos decían que cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen, se rechazan. Entonces, como tengo protón, que es positivo, y tengo electrón en la órbita dando vueltas, ¿sí? Pues tienen cargas diferentes. El que está dentro es protón, tiene positiva, el que está afuera es electrón, tiene carga negativa. Entonces, entre más fuerza haya el enlace que hay aquí entre estas dos partículas, entre protón y electrón, entonces entre más fuerte sea, es un aislante. Entre más débil sea, es un conductor. Porque de hecho, en los conductores, estos electrones se desprenden y empiezan a avanzar, porque la corriente eléctrica es flujo de electrones. Entonces, si el enlace que tienen entre protón y electrón es muy fuerte, son aislantes. Si es muy débil, son conductores. ¿Sí se entiende? Sí, Muy bien. Voy a borrar, entonces ya queda claro qué es la corriente eléctrica y de dónde viene. Muy bien. Yo hace rato pregunté qué es el voltaje y muy bien contestaron que el voltaje es la fuerza que empuja, que mueve a la corriente. Entonces yo puedo verlo así, miren. Y luego, bueno, ya vimos voltaje y corriente. Bueno, ¿y qué es la resistencia? Hasta su nombre lo dice. ¿Qué es la resistencia? Se opone al paso de la corriente. Exactamente. Entonces yo pudiera hacer una analogía y hacer algo así, miren. ¿Sí? Ya la regué, que lo cerré mucho. Entonces, el voltaje, bueno, más bien al revés. El voltaje empuja a la corriente y aquí tengo la resistencia. Porque la resistencia se opone al paso de la corriente. ¿Sí se entiende? Sí, Muy bien. Entonces, de esto yo puedo deducir, ¿qué puedo deducir yo? Ah, bueno, que si la resistencia es la misma, esta no cambia, imagínense que esa resistencia que tengo no cambia, pero aumento la fuerza del voltaje, aumento el voltaje, ¿qué pasa con la corriente? Si tengo, recuerden que la resistencia la mantuve constante, aquí, CT, constante, pero aumento el voltaje, ¿qué pasa? aumenta ¿Qué la que le pasa a la resistencia, corriente? No, la la resistencia es corriente, constante, aumenta la corriente, aumenta la corriente. ¿sí? Porque al haber más voltaje, hay más fuerza para empujar a la corriente. ¿Sí? ¿Vamos bien? Por otro lado, ¿qué pasaría si baja el voltaje? Y con la resistencia igual constante, ¿qué pasaría si el voltaje baja? ¿Qué pasaría Baja con la, la corriente?
también bajaría la corriente. Obviamente con la resistencia constante, si esta no me cambia. ¿Sí? Si ahora tengo constante, esa resistencia, y está entrando más voltaje, perdón, sí, en el primer caso 1, si aumenta el voltaje, aumentaría la corriente. Si igual la resistencia sigue constante, al mismo valor, al bajar el voltaje, baja la corriente. Luego tenemos tipos de corriente. Pues tenemos corriente alterna y corriente directa. ¿Sí? Fíjense que en ningún momento habla de voltaje ni de resistencia. O sea, tenemos corriente directa porque es lo que se mueve. ¿Sí? Solamente recuerden que a mayor voltaje, mayor corriente. Obviamente manteniendo la resistencia constante. Y a menor voltaje, menor corriente, obviamente manteniendo la resistencia constante. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces tenemos corriente directa y, corriente alterna y corriente directa. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues la diferencia es que la corriente alterna, como su nombre lo indica, pues es propiamente es alterna. ¿Qué significa? Pues que me va a estar variando entre positivo y negativo. Aquí tengo mi cero. En la línea esta, tengo mi cero. ¿Sí? Arriba es positivo, abajo es negativo. Entonces la onda de la corriente alterna es así. ¿Sí? Eso es una onda completa. Con su parte positiva que está arriba, ¿sí? Y la parte negativa que está abajo. ¿Sí? Ahí tenemos un ciclo, porque el siguiente ciclo, pues sería igual a este. Nada más que pues inicia del cero otra vez. Lo voy a hacer más pequeño, ¿verdad? Porque ya no me cabe. Así. Pero debería tener la misma forma que que la primera que hice. Lo hice ahí más diferente porque no cabía. Pero tiene que tener la misma forma. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces ella tendría dos ciclos. ¿Sí? Porque tengo el semiciclo, la mitad del ciclo positivo y la mitad del ciclo negativo. Es un ciclo completo, con su parte positiva y su parte negativa. La siguiente onda, pues también es una onda completa. Entonces es otro ciclo, porque regresa a su mismo punto original, en el cero, miren, cero, cero, ¿sí? Siempre va a pasar por el cero. Entonces, si yo tengo que un ciclo, o sea, imagínense, lo estoy midiendo de aquí, la corriente alterna, voy a volverlo a saber porque pues no se vio. La corriente alterna, su forma de onda es así. Pues aquí tengo la parte positiva, aquí tengo la parte negativa, y esta rayita aquí horizontal es el cero. ¿Sí? ¿Cero qué? 0 voltios. Cero de voltaje. Entonces la forma de la onda alterna es así. Aquí está su parte positiva y su parte negativa. Y luego se hace otra vez su parte positiva y su parte negativa. Entonces yo aquí tengo un ciclo completo y aquí tengo otro ciclo completo. ¿Correcto? Entonces, ahora Sí, vamos a definir qué es la frecuencia. Han escuchado que dice, oye, voltaje 220, trifásico o monofásico, 60 Hz. ¿Sí han escuchado, no? O sea, es HZ. ¿Sí? sí, Ok. Entonces, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es las según, veces que se hace un ciclo por segundo. Entonces, si se me hace un ciclo por segundo, o sea, imagínense, en un segundo se hace un ciclo nada más, es esta parte nada más, un ciclo completo, se hace por segundo, pues sería un hertz. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Ok. Sí. Si se hacen 2 ciclos por segundo, ¿qué frecuencia tendría? 2 Hz. 2 Hz. 2 Hz. ¿Y la corriente que nos entrega la compañía eléctrica de cuántos Hz es? 60.
60, al menos aquí en México y en Estados Unidos y en Canadá. En Europa son 50, en Japón son 50, y en otras partes del mundo también son 50. O sea, hay de dos sopas, son 50 o 60. Pero bueno, concentrémonos en México, 60 Hz. ¿Qué significa? Entonces, ¿cuántos ciclos tengo por segundo si tengo frecuencia de 60 Hz? 60 ciclos. 60 ciclos por segundo, o sea, 60 ondas completas, o sea, 60 de estas, mire, con su parte positiva y su parte negativa, 60 de esas en un segundo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Entonces, para que yo tenga 60 vueltas por segundo, perdón, 60 ciclos por segundo, ¿a cuántas RPM está girando el generador donde se crea la energía? La corriente eléctrica. ¿A cuántas? Si yo quiero que me lleguen 60 Hz de frecuencia, la pregunta es, ¿a qué velocidad está girando el generador donde se está produciendo la energía eléctrica? El inverso, ingeniero. 1 sobre frecuencia. ¿1 sobre frecuencia? O sea, 1 sobre 60. Sí, ¿Y cuánto da si lo hacemos? A ver, háganlo. 16.6 mili. ¿Cuánto? 16.6. No, no puede ser. Si está teniendo 60 ciclos por segundo, ¿cuántos segundos hay en una hora? Para que me lo, perdón, en un minuto, para que me dé RPM, revoluciones por minuto. 3600. 3600. Es correcto. ¿Correcto? ¿Hace lógica? Porque la onda, una onda completa, ¿sí? Una onda sinusoidal completa, ¿qué es? Es una revolución del generador, señores. Aquí son 90 grados de giro, aquí son 180, aquí son 270, aquí 360 grados. Cada onda completa es un giro del generador. Entonces, si me está entregando la compañía 60 Hz, entonces el generador está girando aproximadamente 3600 RPM. En el caso de los países que tienen 50 ciclos por segundo o 50 Hz, ¿a cuántas RPM está girando el generador? 3000. A 3000. Es correcto. ¿Dudas, señores? ¿Vamos bien? Conforme, ingeniero. Pues Muy no bien. era muy bien las revoluciones y cómo sacaste ahí, pero bueno. Perdón, a ver, no entendí. ¿Cómo sacaste el cálculo? Sé que estás diciendo que son 60 Hz por segundo, ¿no? Y estás preguntando No, cuando, cuántas. cuando, cuando, cuando tú ya dices hertz, se entiende que son ciclos por segundo. O sea, un hertz es un ciclo por segundo. Entonces, si me dicen, oye, 60 hertz, entonces son 60 hertz, 60 ciclos por segundo. Y luego, para pasar a revoluciones por minuto, porque yo sé que una onda completa es un giro completo de 360 grados del generador. Entonces, si está entregando 60 hertz, que son por segundo, 60 ciclos por segundo, ¿cuántos segundos tiene un minuto? Pues 60. 60 por 60, 3600. ¿Sí? Ok. Ok. Muy bien. De hecho, Ahora, ingeniero, escucho, ajá. de hecho, inclusive los motores normalmente manejan 3600. Sí, así es. Sí. ¿Los síncronos? Sí. Los asíncronos no. Así es. Y luego ya Así los es. otros, obviamente, por el devanado y las resistencias de las bobinas los bajan a 1700 y así Ujú. conforme lo que tú Sí, lo que manejes. tú ocupes. Ujú. Es Así correcto. es correcto. O sea, por default, un motor síncrono, pues se llaman síncronos. Un motor síncrono va a girar a 3600, porque va a girar al baile que le da la frecuencia.
Bueno, seguimos con la corriente directa. La corriente directa, que digo, ya nos vamos a preocupar nosotros por corriente directa, porque pues, vamos a hablar de electrónica, ¿sí? Entonces, ¿dónde tenemos corriente alterna en electrónica? Pues en la entrada. En la entrada tenemos corriente alterna. Ya conforme avanza la corriente alterna, llega un punto en que ya no existe la corriente alterna en la electrónica, ya es corriente directa. Entonces la corriente directa, ya nos vamos a preocupar por ella, es, pues que su nombre lo dice, corriente directa. ¿Qué significa? Vimos en el ejemplo anterior que pues tenemos una parte negativa, ¿sí? Tenemos el cero, pero aquí en la corriente directa ya no tenemos parte negativa. En la corriente directa ya no hay parte negativa, ¿sí? Y otro punto importante con la corriente directa es que es constante, ¿sí? O sea, el valor del voltaje es constante. Obviamente, si yo tengo una batería, ¿sí? Pues se va a ir agotando hasta el punto en que ya no me entregue el voltaje necesario para hacer funcionar, por ejemplo, un control remoto de una televisión. Ocupa 3 voltios. ¿Por qué ya no responde el control remoto al cabo del tiempo? Porque las baterías, ¿sí? Se van desgastando. O sea, ya saben que la batería tiene una pasta dentro, que desconozco, nunca he sabido de qué es. No importa, tiene una pasta dentro, y entonces la batería tiene polo positivo y negativo. Y vamos a llegar a un punto importante con eso, con el polo positivo y negativo, porque ¿cómo es que fluye la corriente? ¿Sí? Entonces, el voltaje de la corriente directa es constante, ¿sí? A través del tiempo. Entonces, esto es voltaje, ya saben, y esto es el tiempo. A diferencia de la corriente alterna, lo voy a sobreponer aquí, la corriente alterna, nada más para que lo tengan de referencia, la corriente alterna hacía esto. O sea, no era constante el voltaje con el transcurrir del tiempo. ¿Correcto? Lo voy a borrar para no no confundirnos. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Sí, sí. Luego, voy a borrar aquí y voy a dibujar una batería. Bueno, una batería, una pila, porque una batería son varias pilas interconectadas. Le voy a conectar una pila. Aquí está una pila. ¿Sí? Ahí está. Entonces ya sabemos que en la parte que digamos que no tiene punta está el negativo y en la parte que tiene punta está el positivo, ¿verdad? Siempre lo hemos sabido, hasta de niños, ¿sí? Entonces, ¿cómo logran que un polo sea positivo y que otro polo sea negativo? Pues fíjense, voy a hacerlo más grande. Ya saben que hacia la derecha voy a poner la parte positiva. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. La voy a hacer más grande para que se alcance a apreciar mejor. Y repito, en la parte izquierda tengo el polo negativo y en la parte derecha tengo el polo positivo. Entonces, ¿cómo logran? Pues obviamente aquí hay una división. Entonces, ¿cómo hacemos que que el polo de la derecha se haga positivo con respecto al polo de la izquierda? Pues resulta que el polo negativo tiene electrones.
obviamente, ¿sí? Pues es lo que se mueve, ¿no? Pero creo que es la E con la raya arriba que dice que es negativo, ¿no? No es que aquí no le puedo saturar tanto. Entonces, el polo positivo, ¿qué tiene, señores? Al polo positivo le faltan electrones, entonces va a haber huecos. ¿Sí se entiende? Sí, sí se entiende. Sí que Entonces, de hecho, la corriente eléctrica, los electrones fluyen de negativo a positivo. En realidad así fluyen. Entonces, el flujo de electrones es de negativo hacia positivo. Para buscar un equilibrio, hay un desequilibrio eléctrico de carga. Entonces, repito, la corriente eléctrica en realidad fluye de negativo a positivo. Pero la gente que se dedica a reunirse y ver por que todo sea más fácil, que está bien, no digo que esté mal, está excelente, y que todos nos pongamos de acuerdo, que le llaman el flujo convencional, porque hubo una reunión, una convención y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a decir que la corriente fluye de positivo a negativo. Ah, es excelente, y le vamos a llamar flujo convencional de la corriente. ¿Sí? Solamente recuerden que en realidad la corriente fluye de negativo a positivo. Pero en la electrónica usamos el flujo convencional de la corriente, que es al revés, que fluye de positivo a negativo. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Entonces repito, para que quede claro y con eso cierro. En realidad la corriente fluye de negativo a positivo, pero hay una convención, hubo una reunión y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a decir que la corriente fluye de positivo a negativo y le vamos a llamar flujo convencional de la corriente. Con eso termina esa parte. Muy bien. ¿Hasta ahí dudas? Conforme, ingeniero, todo conforme. Muy bien. Voy a avanzar aquí para ir donde tengo los circuitos. Aquí está. Circuitos. Dice, ¿qué es un circuito? Pues es un circuito, aquí dice que es un camino para que fluya la corriente. Su nombre lo dice, un circuito. Circuito de carreras, ¿sí? Un circuito de refrigeración, ¿sí? Es un caminito. Y dice, hay tres tipos de circuitos. Circuito abierto, ¿qué significa? Pues que no fluye la corriente, o sea, ¿qué es lo que quiere hacer la corriente? ¿Alguien se imagina qué quiere hacer la corriente eléctrica? Cerrar circuito. Que cuente el circuito todo cerrado. Pero más allá de eso, si tú fueras el electrón, ¿qué es lo que quieres? Equilibrarte. La electricidad es un desequilibrio de cargas. Pues lo que quiere la corriente eléctrica es equilibrarse. Ok. Lo que quiere es moverse de negativo a positivo. Eso es lo que quiere. ¿Sí? Pues un camino, un circuito abierto, pues es un camino que está roto. Es el trabajo que hace un interruptor, digamos. Oye, si yo voy a encender, quiero encender la luminaria en mi casa, un foco, una lámpara, pues acciono el interruptor y con ese interruptor cierro el circuito. Entonces le pongo el camino, le cierro el camino, le pongo la autopista, la carretera para que la corriente
regrese a la fuente. En este caso, pues el generador de la red, ¿no? Pero obviamente pasando por la carga. Que la carga, una carga, pues que puede ser un foco, la computadora, un motor, ¿sí? Una carga eléctrica. Y al pasar esa corriente por esa carga, pues me produce trabajo, me produce un efecto, ¿sí? Que es, pues es lo que yo quiero, que la corriente eléctrica haga un trabajo, ¿sí? Entonces ya queda claro, pues circuito abierto, no hay camino para que la corriente fluya, circuito cerrado, pues ya hay camino para que la corriente fluya. En corto, que es un circuito en corto, dice, el camino está comprometido de alguna manera y la corriente no fluye hacia donde debe o como debe, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok, cambio de diapositiva. Aquí tenemos unos circuitos muy sencillos. Si se fijan, es una lámpara, un foco, una batería. Entonces, ahí dice que está encendido, ¿sí? ¿Por qué? Porque el circuito está cerrado, aquí está encendido. Aquí está el circuito abierto, por lo tanto está apagado. Y aquí están los cables conectándose entre sí y es un corto. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Vamos a continuar. Cambio de diapositiva. El multímetro, bueno, eso ahorita lo vemos. Déjenme hacer algo primero. Me voy a regresar. Vamos a ponernos aquí. Ok. Entonces, fíjense, vamos a poner un circuito. ¿Sí? Entonces yo tengo aquí una batería. ¿Sí? Y luego tengo aquí un interruptor. Luego tengo aquí, este símbolo es una resistencia. ¿Sí? O puede ser una carga. Al final del día, una carga eléctrica es una resistencia. ¿Sí? Y recuerden que las resistencias, ¿sí? Se oponen al flujo de corriente. ¿Correcto? Entonces estamos hablando aquí de un circuito de corriente directa, DC, ¿sí? Corriente directa. Entonces vamos a ponerle números, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que la batería sea de 9 voltios, y que la resistencia sea de 100. ¿En qué se mide la resistencia? ¿En qué unidades? Ohmio. No, pues, Ajá, en ohms. 100 ohms le voy a poner. Porque yo puedo medir el voltaje que entrega la batería, ¿no? Con el multímetro, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y puedo medir la resistencia, el valor de ohms de esa resistencia, ¿no? Yo solo que lo medí, 9 voltios y 100 ohms. La pregunta es, ¿cuál es la corriente que está fluyendo por el circuito? Recuerden que el flujo convencional me dice que va de positivo a negativo, entonces va a fluir así. Porque este es positivo y recuerden que estamos siguiendo el flujo convencional de la corriente. Entonces, ¿hacia dónde fluye la corriente? Perdón, ¿cuál es el valor de la corriente? En este caso, la corriente se denota por la letra I mayúscula. Entonces tenemos voltaje, tenemos resistencia, tenemos corriente.
Para esto, necesitamos regresarnos, o bueno, ver lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm me relaciona resistencia, voltaje y corriente. Y Ohm dijo que la resistencia, ahorita lo pongo otra vez. Ohm dijo que la... ¿Qué pasó? Bueno, Ohm dijo que la resistencia era igual al voltaje dividido entre la corriente. Eso lo dijo Ohm. Entonces, ¿qué datos tenemos de los tres que tenemos en la fórmula? Voltaje y resistencia. Tenemos correcto, y tenemos resistencia. Me falta la I, que son la corriente. La I latina, en mayúscula, es la corriente. Entonces, según esta fórmula, ¿cómo me queda despejada la I? Pues la I está dividiendo, pasa para allá multiplicando. Me quedaría IR, I multiplicada por R igual a V. Pero quiero la I sola, entonces ahora la R está multiplicando por la I, pasa para el otro lado dividiendo, pues va para allá. Entonces, I es igual, ¿cómo queda? V entre R. ¿Vamos bien? Sí. Correcto. ¿En qué? Y en la fórmula teníamos, perdón, en el diagrama del circuito, vaya, teníamos 9 y 100, y decía que la I es igual a voltaje entre resistencia. Entonces, 9 entre 100, .09. .09. Entonces, I es igual a .09 amperes. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok, Sí. perfecto. Sí. Señores, ¿para qué está la resistencia en un circuito? Para minimizar el flujo de la corriente. Sí, claro, para reducir los amperes, la corriente. ¿Sí? Voy a hacer un ejemplo, miren. Voy a hacer un ejemplo con un diodo LED. Por favor, para yo no estarme saliendo aquí en la pantalla, alguien vaya a internet y busque, no sé, un diodo LED de luz blanca, brillante, si el que ustedes quieran, color rojo, verde, azul, el que ustedes quieran, nada más vayan a internet. Oye, ¿cuál es el voltaje y la corriente de un LED rojo, por ejemplo? Si me hacen favor. Voltaje y corriente de un LED rojo, por ejemplo. Cada color va a ser diferente, pero búsquenlo de color rojo, en verde, el que ustedes quieran. Y nada más me dicen. Rojo 1.6. 1.6, ¿qué voltios? Sí, Ok. Entonces, fíjense, lo voy a poner aquí. Rojo me dice que 1.6 voltios, ¿sí? Este es el voltaje del LED, ¿sí? ¿Y cuántos miliamperes o cuántos amperes? 20. 20 miliamperes.
20 miliamperes. ¿Qué son miliamperes? Ya dijimos que amperes es corriente, el flujo de electrones, igual que la I latina. Pues Pero los miliamperes, la ¿escuchó? la cantidad de flujo eléctrico que se requiere para que encienda. En este caso es muy, pero muy pequeñita. 20 miliamperes es, ¿cuánto? 20 entre 1000, porque miliamperes son submúltiplos, son partes de 1000, miliamperes, como decir mililitros. ¿Cuántos mililitros hay en un litro? Señores, ¿alguien sabe cuántos mililitros hay en un litro? 1000. 1000. Entonces, 20 miliamperes, ¿sí? ¿De dónde viene? De un De que amper dividido en 1000 partes. Ajá. No, bueno, un amper dividido en 1000 partes sería un miliamper, Correcto. ¿sí? Entonces, ¿cómo hago 20 miliamperes? ¿Cómo lo regreso a ser amperes? Lo multiplico por 1000, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, 20 miliamperes multiplicado por 1000 me da, pues, nomás recorro el punto. Yo, no me complico, miren. Aquí está el punto, aunque no se vea, porque será 20.000. 1, 2, 3. Aquí me queda el punto. Entonces, son 0.02 amperes. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Entonces, lo que hice fue, yo corrí el punto, pero pues ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Pues 20 miliamperes, ¿sí? Y lo que hice, lo dividí entre 1000, ¿sí? Entonces, me dio 0.02 amperes. ¿Por qué? ¿Por qué necesito amperes? ¿Por qué necesito la unidad en amperes? Porque si es la fórmula me dice voltaje, no me pide milivoltios, me pide volts. La corriente me la pide en amperes, no en miliamperes. Y la resistencia me la pide en ohms. Pero la resistencia pues ya la tengo porque pues eran 100 ohms. Entonces, ya tenemos entonces 1.6 voltios y 0.02 amperes. Entonces, si hago si yo hago un circuito para alimentar ese LED, entonces, fíjense, yo tengo aquí, obviamente, mi batería, que puede ser prácticamente de cualquier voltaje, obviamente no menor a 1.6 voltios, porque si no, no encendería por completo el LED al 100%, o si es muy bajo el voltaje de plano no prende. Yo tengo así, y entonces yo le pongo aquí mi LED, ¿sí? Y el LED, no sé si alguien sabe el signo de LED, es así. Y luego aquí tiene unas flechitas que indican que pues es un diodo emisor de luz, un LED, ¿sí? Después hablamos de la nomenclatura de LED, de los diodos, que trae ánodo, cátodo, que es positivo, es negativo, ¿sí? Después hablamos de eso. El punto es que así se pondría en el circuito, porque recuerden que pues obviamente aquí está de la parte positiva y aquí está la parte negativa. Y recuerden que la corriente sigue el flujo convencional de la corriente. Y de hecho la simbología del diodo sigue el flujo convencional de la corriente. Entonces, si ven aquí, miren, hagan de cuenta que están viendo el diodo, están viendo una flecha, miren. Observen, están viendo una flecha. Miren, están viendo una flecha. Y luego topa aquí con algo, vean. ¿Sí? Entonces me está diciendo esa flecha hacia dónde va el flujo convencional de la corriente. Pues en este caso la corriente va así, de positivo a negativo. Ya saben que dijimos que
El flujo convencional va de positivo a negativo, aunque en realidad va de negativo a positivo, pero eso no importa, ya quedó atrás. Entonces, aquí estamos viendo que el diodo en este caso, el diodo LED, la flecha me indica hacia dónde está el flujo convencional de la corriente. Entonces, dijimos que tenemos aquí 9 voltios y el LED, en este caso, ¿qué voltaje tiene? De trabajo. Dijimos que 1.6. Pues el LED tiene 1.6 voltios. Esos 1.6 voltios es la caída de voltaje que va a hacer el LED. O sea, ¿cuánto voltaje me va a tumbar de lo disponible que está en la batería? No sé si me entiendan. O sea, ese LED me va a provocar una caída de voltaje. Eso es lo que va a crear. ¿De cuánto? De 1.6 voltios. ¿Sí se entiende? Sí, sí se entiende. Ok. Le va a restar los 9 Entonces, volts a 1.6, ¿no? exactamente, se los voy a restar. Entonces la fórmula quedaría, como voy a calcular corriente, perdón, voy a calcular resistencia. Si yo conecto el LED así, sin resistencia, sin limitar la corriente, lo voy a quemar. Repito, ¿para qué se usa la resistencia? Para limitar a la corriente, para mantenerla en valores óptimos de operación del circuito. Entonces, ¿qué es lo que voy a calcular? El valor de mi resistencia que tengo que atravesar en serie. Sí, o sea, la resistencia, no sé. ¿Cuál es? No sé. La voy a calcular, es bien sencillo. Dijimos que Ohm dijo, R es igual a voltaje entre corriente. ¿Verdad que sí? Pero recordemos que aquí en el voltaje, lo voy a hacer un poquito más extenso, la línea, pues tengo el voltaje de la batería, le voy a poner VB, y le tengo que quitar el VLED, el voltaje que me tumba el LED, la caída de voltaje del LED. Y entonces aquí abajo ahora sí me queda la corriente. Entonces, como dijo el compañero, es correcto. Tengo que restar el voltaje. 9 menos 1.6 me da 7.4. Espero que haya hecho bien el cálculo. 7.4 obviamente son voltios. Entre 0.02 amperes, pues que son 20 miliamperes. ¿Cuánto me da? 7.4 entre 0.02. ¿370? 370. Entonces yo aquí le tendría que atravesar en serie una resistencia que tenga 370. Vaya, hombre. Bueno, se entiende entonces que esa resistencia tiene que tener un valor de 370 ohms. ¿Qué va a suceder en algunos casos? ¿Cuántos? Pues que no encuentro resistencia de 370, no la hay. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Entonces, ¿qué podría hacer? Pues la que sigue hacia abajo, si la pongo muy arriba, no prende, o sea, prendería con menos intensidad, o sea, sería más resistencia.
Si la pongo con más valor de 3, ¿qué dio? 370, ¿no? Entonces, si yo pusiera una resistencia más grande, Sí. pues el LED prendería con menos intensidad. Si pongo una resistencia más baja, se me puede quemar el LED, porque estoy dejando que fluya mucha corriente. Y nada más soporta 20 miliamperes, en este caso, con una caída de voltaje de 1.6, según el dato que me dieron. Entonces, repito entonces el comentario. ¿Para qué se usa la resistencia? Para limitar a la corriente. De otra manera se me quemaría la placa. Entonces, claro, una resistencia dañada hace un problemón. Bueno, antes de que me vaya a internet, fíjense, la resistencia, su símbolo es así. Perdón, el símbolo es así. Así, más o menos. Y si yo la veo físicamente, pues es algo así. Digo, a grandes rasgos, es así. ¿Sí? Perdón, ahí está. Y este está aquí en medio también, perdón. ¿Sí? Pero, ¿qué contiene dentro la resistencia? La resistencia dentro tiene unas bandas de colores. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Tiene unas bandas de colores. Y van a darse cuenta que en un extremo están más cargadas las bandas, hay más separación de un lado que de otro. ¿En dónde tengo más separación? Pues justamente aquí, en este espacio tengo más separación. Aquí hay menos separación, no sé si se ve, aquí a la izquierda. ¿Sí? Entonces siempre voy a fijarme en la banda que esté más pegada al inicio de la resistencia y la voy a colocar así, hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Vamos bien? O sea, siempre la voy a ver de aquí para allá. Siempre a la izquierda voy a colocar la banda que esté más pegada al extremo de la resistencia. Nunca la voy a ver de aquí para allá, jamás, no. ¿Sí? Entonces la voy a colocar de izquierda a derecha con la raya que esté más pegada o la banda que esté más pegada al cuerpo de la resistencia o al inicio de la resistencia. ¿Vamos bien? Entonces, si yo me voy a internet, voy a encontrar, no me voy a internet, ok. Entonces, las resistencias van a tener 3 bandas o hasta 4 bandas, máximo 4, mínimo 3. Entonces, habiendo dicho eso, la banda que está hacia la derecha, la que está, digamos que la cuarta banda, puede estar presente o no puede estar presente. ¿Sí se entiende? Recuerden que siempre vamos a verla de izquierda a derecha y procurando que la banda que ponga yo hacia la izquierda esté más pegada al inicio de la resistencia. ¿Sí? Como lo puse en la gráfica anterior, la presentación. Entonces, la primera banda, ¿qué me dice? Me da un dígito, me da el primer dígito. Entonces me dice que negro es 0, café es 1, rojo es 2, anaranjado es 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, morado 7, gris 8, blanco 9. ¿Vamos bien? La segunda banda también me da un dígito.
Igual, negro 0, café 1, rojo 2, anaranjado 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, morado 7, gris 8, blanco 9. Entonces, las primeras dos bandas me dan dígitos. La tercera banda me da un multiplicador, ¿sí? Por 1, pues son las unidades. Por 10 son décimas. Por 1000 son milésimas, perdón, son miles, ¿sí? Por 10,000, pues son 10,000. Por 100,000, por 1,000,000, ¿sí? Por 10 millones, por 100 millones. Y la cuarta y última banda, si es que está presente, si está presente, voy a tener dos opciones. Dice plata 10%. ¿Qué significa? La tolerancia. Un valor más menos, una tolerancia en el valor de la resistencia. Si me dice, yo veo, por ejemplo, ¿cómo sería una resistencia de 100 ohms? ¿Cómo sería una resistencia de 100 ohms? ¿Qué colores llevaría? Café, café. No, porque sería 11, 1, 1. ¿Y el tercer color cuál sería? Vamos a ver si es cierto. Café, café. ¿Y el tercer color cuál sería? Café, negro, café. Correcto. Café, negro, café. Claro. Café me dice que es 1. Negro me dice que es 0, 10. Y luego café multiplica por 10, 10 por 10, 100. Correcto. Entonces, una resistencia de 100 ohms va a ser café, negro, café. Y la cuarta banda, si es que está presente, si por ejemplo fuera de color plata, me dice que es una tolerancia del 10%, o sea, más o menos 10%. El mínimo tendría que tener 90 ohms y máximo 110. ¿Correcto? La cuarta banda es la tolerancia, ¿sí? Más o menos. Si fuese la banda dorada, me dice 5%. El 5% de 100, pues es 5. Entonces podría ser 105 o 95. ¿Correcto? ¿Vamos bien, señores? Correcto. Correcto. Y luego, fíjense que dice aquí con color rojo, tolerancia 2%. ¿Sí? Estamos con que plata, 10% de tolerancia, más o menos. Dorado, 5%. Rojo, 2%. Son de precisión. Se quiere decir que si fuera de 100 ohms, si este fuera café negro, café, 100 ohms, tolerancia de 2%, pues son 98 hasta máximo 102 ohms. Un control muy preciso de la corriente. Cuando no trae la cuarta banda, la tolerancia es del 20%. Cuando no trae banda. Entonces, si fuera de 100 ohms, el 20% son 20 ohms. Entonces puede ser 80 o 120, ¿correcto? Sí, 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 correcto. Ok. Pregunta. Si yo, eh, una resistencia, por ejemplo, de 330 ohms, ¿de qué color sería? Naranja, naranja, negro.
Naranja, naranja, marrón. Naranja, naranja, café. Porque son 33 por 10. El negro es por 1. ¿Sí? Todo número elevado a la 0 es 1. Todo número elevado a la 1 es el mismo número. Entonces, 10 a la 0 es 1. 10 a la 1 es 10. Entonces sería naranja, naranja, café. 3 por 10, 330. Un ejemplo, si fuera una resistencia de 1000 ohms, que sería 1 kilo ohm. ¿Cómo sería una resistencia de 1000 ohms? Café, negro, rojo. Café negro rojo. 1, 0 por 100, o sea, 10 por 100, 1000, correcto. Resulta que tenemos, obviamente, la pantalla, ¿sí? Y tenemos, obviamente, la escala de voltaje de corriente directa. Aquí está, voltaje de corriente directa. ¿Cómo sé que es voltaje de corriente directa? Pues porque tengo una V y luego tengo esta raya así, sin recta, tal cual, y esta tiene unos guiones aquí, ¿sí? Entonces ahí me dice que ese es voltaje de corriente directa. Entonces, voltaje de corriente, aquí está, escala, ya la raya. Aquí tengo voltaje de corriente directa, ¿sí? Y pues tengo aquí el valor máximo 600 voltios de corriente directa, y luego sigue 200, luego sigo 20, ¿sí? Y luego sigue miliamperes, ¿sí? Y lo dice, no lo alcanzo a ver. 2200 miliamperes. Entonces, repito. Entonces, 2000 miliamperes y 200 miliamperes. Si yo convierto 2000 miliamperes a amperes, ¿cuánto es? Perdón, no son miliamperes, son milivoltios, porque es corriente, voltaje de corriente directa. Perdón, milivoltios, y luego te dice aquí 200 milivoltios. Si yo convierto milivoltios a voltios, ¿cuánto me da? 2000. Recuerden que divido entre 1000. Pues aquí serían 2 voltios. 200 entre 1000, ¿cuánto me da? .02. Ajá, 0. No, 0.2, ¿no? 0.2, Sí, 0.20. 0.2. ¿Correcto? ¿Vamos bien? Bueno. Luego tenemos, si seguimos de izquierda a derecha, tenemos resistencia. Ah, pero resistencia son en ohms. Y luego tengo, bueno, pues no tiene caso. O sea, empiezo en millones de ohms, ¿sí? Puedo empezar, no sé, en 2 millones de ohms. Luego, no sé, 200,000. Luego, no sé, 20,000. ¿Sí? Luego, ¿qué más? 20K. Y luego, creo que dice, no sé, 3,000, no sé, no le veo. No importa, 3,000 y luego dice 200, el más pequeño. Todos son ohms, ¿sí? Y luego, ¿qué tengo del otro extremo? Usted me dice que tengo corriente indirecta, vean, porque dice A, y luego dice una línea, y luego tiene línea punteada. Pues esa es corriente indirecta. ¿Vamos bien?
Sí, ¿Pueden poner silencio la persona que tiene el micrófono abierto y tiene la pantalla, la televisión, por favor? Gracias. Bueno, y obviamente tengo amperes, miliamperes, etcétera, etcétera. Y luego tengo aquí voltaje de corriente alterna. ¿Cómo sé que es de voltaje alterna? Tiene voltaje y luego tiene, así como lo que lo ponemos para hacer la ñ. Yo tengo la N, yo le pongo como un sombrerito, ¿no? Para hacer la ñ. Esa es la forma de la corriente alterna. Entonces, es voltaje de corriente alterna. ¿Sí? Y tengo 600 y 200. ¿Sí? ¿Qué más puedo medir con este multímetro? Puedo medir diodos. Aquí está el símbolo del diodo. ¿No se lo alcanzan a ver? Ahí está el símbolo del diodo. Ahí está el símbolo del diodo. Y donde dice HFE, que es el que sigue, aquí HFE, HFE, sirve para medir los transistores. Que después lo vemos. ¿Vamos bien? Sí, Inge. Ok. Seguimos. Inge. Entonces, perdón. Y así lo vimos. Dice, cuando se mide el voltaje, las puntas de prueba del multímetro se colocan en paralelo. Claro. El multímetro usa dos funciones y rangos para medir corriente directa y corriente alterna. Claro. Por el hecho de que la corriente alterna está constantemente cambiando su forma de onda, su medición no es algo simple. Este multímetro mide voltajes pseudo RMS. ¿Alguien había escuchado RMS? No. ¿es la frecuencia? No, ¿No? no. RMS viene del inglés, viene de root mean square. Root R-O-O-T, mean, es M-E-A-N, square es cuadrado, ¿sí? Raíz media cuadrática, o sea, raíz de 2. Entonces, el RMS viene de esta cosa, mira. Yo tengo la onda de corriente alterna, ¿se acuerdan? La onda de corriente alterna. Yo tengo la onda de corriente alterna. Y ya saben que tiene su semiciclo positivo, su semiciclo negativo. Ok. Pero vean que el voltaje ni tampoco la corriente es constante. ¿Sí me explico? Vean, observen. A diferencia de la corriente directa, voy a poner arriba. A diferencia de la corriente directa, la tenemos así, miren. Bueno, aquí a la izquierda. La corriente directa, esa sí es constante. Vean. ¿Sí? En la izquierda tengo corriente directa, o bueno, voltaje de corriente directa. Bueno, corriente directa, perdón. Y en la derecha tengo corriente alterna. Pero vean que el voltaje es constante. O sea, en cualquier momento que yo mida voltaje es constante. ¿Sí me explico? La corriente alterna no, porque está partiendo de cero, luego llega un punto máximo, llega a cero otra vez, llega al punto máximo en su parte negativa y luego llega a cero otra vez. Entonces, el valor que yo mido en el multímetro no es este. Es un promedio. ¿Sí se entiende? ¿Dónde está el promedio? Pues en algún punto por aquí. Pero no en los extremos. El voltaje máximo que tiene la corriente alterna, el máximo, que serían los extremos de donde la onda, el punto máximo de la onda y el punto máximo del semiciclo negativo, se llama voltaje pico. ¿Sí se entiende? ¿Puedo borrar lo que puse? Sí. Sí. Ok.
Entonces, si yo en mi contacto, un contacto eléctrico, yo mido, un ejemplo, 120 voltios, voy a ponerlo aquí, yo mido, recuerden que 120 voltios, ¿sí? Estos son RMS, señores. El voltaje que yo estoy midiendo con mi multímetro en un contacto eléctrico es voltaje RMS, ¿sí? El RMS solo está presente en la corriente alterna, ¿sí? Porque está cambiando. En la corriente directa nunca voy a tener voltaje RMS, ¿correcto? Entonces, al decir, oye, son 120 de RMS, yo sé que esa es corriente alterna, ¿sí? O sé que si es alterna, va a ser RMS, a fuerza. Entonces, bueno, ¿cuál es la relación que existe entre RMS y el voltaje pico? O sea, el voltaje máximo que alcanza la onda, en sus picos máximos y mínimos, aquí. ¿Cuál es el valor máximo que alcanza aquí? Si yo estoy midiendo el RMS y me da un promedio, ¿sí? A este es el RMS. Entonces, ¿cuál relación existe con los extremos de la onda? O sea, los puntos máximos. Pues se llama voltaje pico, ¿sí? Voltaje pico, el voltaje máximo. Se llama voltaje pico. Entonces, les dije que el RMS era root mean square. ¿De dónde viene? De la raíz media cuadrática, de raíz de 2. Y raíz de 2 es igual aproximadamente, no es igual, pero es aproximadamente 1.41. Y sáquenle raíz a 2 y va a dar 1.41 y nunca se acaban los dígitos que siguen. Se va al infinito, pero 1.41 como referencia. ¿Sí? Entonces, el voltaje pico lo encuentro multiplicando el voltaje, perdón, RMS por raíz de 2. Entonces, si yo mido 120 voltios RMS con mi multímetro, ¿cuál es el voltaje pico que estoy teniendo? Pues lo que te dé lo multiplicas por 1.41. Ajá. ¿Cuánto les da a alguien que lo haga? Que tenga la mano manera de hacerlo, yo no puedo. O sea, 120 por 1.41. Voy. 169.2. ¿Cuánto? 169.2. Como 170 voltios. Sí. Entonces, voltaje pico, en ese caso, son 170 voltios. Y eso pasa todos los días, señores. En realidad, el voltaje máximo son 170 voltios aproximadamente. Entonces, si yo tengo 220 voltios, ¿qué voltaje pico tengo? Pues 220 por 1.41, ¿cuánto da? Arriba de 300 voltios. 310, por ahí debe andar. 110.2. Sí, debe andar como 310. ¿Cómo ¿Sí? fue otra vez, Inge? No le puse atención ahí. Voy a repetir. El voltaje pico yo lo encuentro multiplicando, es igual a el voltaje RMS, que lo mido con el multímetro, por 1.41, o raíz de 2, es lo mismo, como lo quieran ver. ¿Sí? O sea, la fórmula es por raíz de 2. Sí, Pero sí, bueno, sí. raíz de 2 es 1.41. Entonces, si yo mido en mi contacto eléctrico, mido 120 voltios, ¿cuál es el voltaje pico? 120 por 1.41 y me da como 170 voltios pico. Y luego, mido 220 voltios. 220 por 1.41 me da 310 voltios pico. Ok. ¿Vamos bien? Sí, gracias.
Ok. Entonces el voltaje RMS sería el voltaje pico entre raíz entre cuadrada de 2. raíz de 2. Ahora sí. Entonces, voltaje pico 310 entre 1.41, 220 aproximadamente. ¿Sí? ¿Sí dio? Sí, Inge, 219.86. Sí, 220, sí. Y por los decimales no te va a dar, o sea, pero digo, se acerca. ¿Sí? Cuando yo rectifico corriente, rectificar la corriente, señores, es pasar de AC a DC. Pasar de corriente alterna a corriente directa, eso es rectificar. Ok. ¿Sí? Ok. O sea, hablando en electrónica, estamos hablando de electrónica. ¿Qué es rectificar? Rectificar es pasar de corriente alterna a corriente directa. ¿Ok? Es como filtrar la corriente, ¿no? No, 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 no. Filtrar es hacerla bonita, es hacerla que esté parejita. ¿Sí me explico? Ok. Que no tenga altibajos, ¿me explico? Ok. Eso es filtrar. Rectificar es simplemente el hecho de pasar de alterna a directa. Esa es la rectificación. ¿Sí? ¿Y qué es un inversor? Pues la máquina es inverter. ¿Qué creen que haga un inversor? Este es rectificador, este es inversor. Señores, ¿el compresor de la máquina funciona con corriente directa? ¿Sí o no? Así. ¿Sí? Pero es corriente directa con lo que funciona, pero es lo que se trata de hacer es corriente alterna simulada. ¿Sí? O sea, sabemos que es corriente directa, pero lo que está haciendo es simular la corriente alterna con corriente directa. Eso es lo que hace la máquina. Esa es la energía o el voltaje que se le entrega o la corriente que se le entrega al sensor. Que es la Es tercera corriente. línea, es la tercera línea que viene marcando como, bueno, nos ha comentado como fantasma, pero que es para hacer la trifásica al compresor. ¿Una tercera línea? ¿Cómo? Sí, sí, por ejemplo, de la línea simulada. Ajá, Ya ves que normalmente tenemos las 220 es monofásico y para ajá. llegar al compresor hacemos una línea que, porque el compresor del inverter Es se comenta trifásico. que es trifásico, ¿verdad? Ujú, Entonces es trifásico. viene una línea ah, eh, fantasma, como le dicen, o que No, no, no es no. la que nace de Ah, no, la obviamente. base, Por ¿verdad? eso les dije, es una, o sea, la máquina lo que hace, o la electrónica, se llama electrónica de potencia, porque es electrónica de potencia, lo que hace la máquina es que toma corriente alterna y luego la rectifica. O sea, la toma de alterna y la pasa a directa. Eso es rectificación. Y luego la invierte, es un inversor, y va a convertir esa corriente directa en corriente alterna. Pero no es corriente alterna, es simulada. ¿Sí me explico? Porque la corriente alterna es corriente alterna que te la entrega Sí, CFE. Esta la estamos creando. Bueno, la está creando la electrónica de potencia. El inverter primero rectifica, tiene que convertir alterna a directa. Y luego esa directa la convierte en alterna, pero es alterna simulada. No tengan en cuenta eso, es alterna simulada. No es alterna al real. Tal cual real no lo es. Es una corriente alterna simulada a través de la corriente directa. Además de corregir el factor de potencia, pues obviamente el capacitor, pues te guarda energía y luego la libera. Entonces por eso es que la máquina funciona.
Entonces queda claro, entonces rectificación, repito, es corriente alterna convertida a corriente directa, es rectificación, y inversor es de corriente directa a corriente alterna, pero recuerden que la corriente alterna que estoy creando con el inversor es simulada, no es real, no es alterna real, es simulada de, a partir de la corriente directa, ¿correcto? ¿Y cómo se hace? Obviamente, pues con electrónica de potencia, ¿sí? El MOSFET e IGBT que encuentren más barato, pero que sean canal N, ¿sí? Por favor. De la Oye, primera lista, a ver si me apoya por ahí, profesor, porque sí, ahorita estoy me un regreso. poquito retrasado. Ahorita me regreso. Queda claro con el MOSFET e IGBT, es uno y uno, es un MOSFET y es un IGBT. Y que sean ambos canal N, porque también hay canal P. Ese no quiero el canal P, quiero ese que sea canal N. Entonces, me voy a regresar entonces a donde está el primer pedido. Perdón, voy para atrás. Ok. Aquí está. Dije, Te escucho. disculpe, estos componentes sirven para saber cómo se reparar ahí las tarjetas de los inverter o algo así. Sí, sí, porque son prácticas. O sea, quiero Ok, ver quiero para que lo hagan y que vean qué sucede en el circuito. A lo mejor van a ver, son circuitos muy simples. Pues sí, pero quiero que vean cómo transformamos la corriente. Si le ponemos un capacitor, si le quitamos el capacitor, si tiene capacitor, si no tiene capacitor, si tiene diodo, si no tiene diodo. ¿Me explico? Si tiene resistencia, si no tiene resistencia. ¿Me explico? Con el osciloscopio vamos a poder comprobar que, por ejemplo, la onda, perdón, de la, por ejemplo, un ejemplo tan simple, vamos a poder comprobar que la onda de la corriente alterna es justamente así. Y con el osciloscopio vamos a comprobar también que la onda de corriente directa es así, una raya constante. Y con el mismo osciloscopio vamos a ir armando un pequeño circuito de una fuente de alimentación regulada. No sé si tengo aquí que compré un regulador de un 7805. No tiene que comprar un regulador que me entregue 5 voltios. Hasta que les va a servir, es más, hasta les va a servir para cargar su celular. ¿Sí? Entonces vamos a crear un pequeño circuito muy simple que me entregue 5 voltios de salida para cargar un celular, por ejemplo. Voy a hablar de capacitores y de diodos y con eso termino. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué onda con los diodos? Perdón, el capacitor. Aquí tengo yo mi tumbaburros porque son mis notas, porque no lo puedo poner todo aquí. Como quiera, todo lo que yo dibuje y traten de poner toda atención, digo, está sencillo, pero entonces es un capacitor, fíjense. Los capacitores resulta que guardan electricidad, ¿sí? O sea, yo puedo tener, fíjense lo que voy a hacer aquí. Yo voy a poner aquí una batería, ¿sí? Y le voy a conectar un capacitor. El símbolo del capacitor es así, ¿sí? ¿Correcto? Sí, Ok. Ese es un tipo de capacitor. Fíjense el símbolo cómo lo tiene. Fíjense. Lo voy a hacer aquí solito, miren. Perdón. Ay, perdón, hombre. Ahí está. ¿Sí? Fíjense que las rayas estas que están en horizontal, pues son rectas, ¿sí? Como líneas paralelas, en pocas palabras.
Ese símbolo de capacitor no tiene polaridad. ¿Qué significa que tenga polaridad? Pues cuando yo tengo un capacitor que tiene polaridad, que sí tiene polaridad, no importa cómo lo conecto en el circuito. Porque cuando un capacitor tiene polaridad, el símbolo para empezar va a ser diferente. El símbolo va a ser así. Lo voy a poner, bueno, voy a borrar. El símbolo de un capacitor electrolítico, o bueno, no se me dan vuelo, ahorita les explico. Un capacitor que sea polarizado, ese sí importa cómo lo conecto en el circuito. Porque resulta que un capacitor polarizado, su símbolo para empezar es diferente. Vean que ya esta línea no es recta. Entonces, esta es la parte negativa del capacitor y esta es la parte positiva. Ese símbolo ahí es de un capacitor polarizado. ¿Cuáles capacitores son polarizados? Los capacitores que son electrolíticos. No sé si los habían escuchado. Si yo veo un capacitor, por ejemplo, un electrolítico, ¿cómo es? Y ya los han visto. Entonces, el electrolítico va a tener un lado que es negativo y voy a ver una franja por un extremo, donde esa franja me indica que es el negativo. Y donde no hay franja, es el positivo. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, repito, los capacitores que son polarizados, como este caso, tienen polaridad, vale su redundancia, polarizados, tienen polaridad. Importa cómo los conecto en el circuito. Si yo le meto positivo aquí y negativo acá, revienta el capacitor. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien, Ok. Y repito entonces, solamente recapitulando, que tenemos capacitores no polarizados, que eso no importa cómo conecto, no hay positivo o negativo en el capacitor, no les va a pasar nada, como los conecte, ¿sí? Y tengo capacitores que son polarizados, que sí son polarizados, que sí importa cómo los conecto en el circuito. Entonces sí, repito, entonces si yo tengo mi batería, por ejemplo, y entonces voy a conectar en este caso, un capacitor que no es polarizado, pues no importa cómo lo conecto. Ya sé que lo ponga así o lo conecte al revés, no importa. O sea, que lo voltee el capacitor, las puntas. No pasa nada, ¿sí? No importa. Este capacitor lo puedo voltear como yo quiera, no importa. No le va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Por otro lado, un capacitor que es polarizado, aquí sí, tengo que respetar que este es positivo y que este es negativo. ¿Correcto? correcto. Muy bien. Ahora, internamente, ¿cómo está un capacitor? Es bien sencillo. Hagan de cuenta que es un sándwich. Es un sándwich. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Pues
Lo acabo de decir, un sándwich. Entonces, aquí tengo conductor, parte conductora, y aquí tengo un aislante. En medio, este es un aislante. Aquí en medio. ¿Sí? Me voy a cambiar. A ver. Como es polarizado, pues bueno, digamos que esta es la parte, perdón, no cambia de color. Esta es la parte, este es conductor, pero positivo. Esta es la parte de conductor negativa. Y aquí, en esto, aquí en medio, en el sándwich, dentro del sándwich, tengo un aislante. ¿Se acuerdan que dijimos que cargas opuestas se atraen y cargas iguales se rechazan? Pues como tengo un lado que es positivo y un lado que es negativo, entonces, pero el aislante está en medio, entonces impide, ¿sí? Que brinquen de lado a lado con facilidad. O sea, eventualmente un capacitor se va a descargar porque ese aislante no tiene resistencia infinita, o sea, no tiene mil millones, millones y millones de ohms. Entonces, eventualmente al paso del tiempo, un capacitor electrolítico, yo lo puedo cargar en este momento y con el paso del tiempo se va a descargar, ¿sí? Entonces, recuerden, aquí arriba está la parte positiva y aquí abajo en este caso tengo la parte negativa y pues como son cargas opuestas, se están atrayendo y quieren pasar a través del aislante y de hecho pasan, pero muy lento, pues es un aislante, ese es su trabajo. La idea es que la corriente se mantenga ahí atrapada. Entonces, regresando al circuito, si yo tengo mi circuito de corriente directa, porque es un capacitor polarizado, entonces aquí está la parte positiva, aquí está la parte negativa, y si tengo 9 voltios aquí, la batería, ¿a qué voltaje se va a cargar el capacitor? A 9. A ver, A 9 voltios. El capacitor se va a cargar a 9 voltios, ¿es correcto? ¿Sí? Entonces yo ya le puedo quitar la batería, perdón, le quito la batería y el capacitor está cargado con 9 voltios. Bueno, ¿dudas con el capacitor? No, no, no. Claro. Ok. Ahora, ¿en qué unidades se mide la capacidad del capacitor? ¿En faradios? En faradios. En faradios. Los diodos, voy a poner el símbolo del diodo, porque recuerden que en la electrónica se sigue el flujo convencional de la corriente. Creo que ahí está. Ahí está. Y el diodo emisor de luz, o LED, como lo quieran ver, es exactamente lo mismo, el mismo símbolo. Así. Perdón, ya la regué. Sin flecha. Y como es diodo emisor de luz el de abajo, tiene unas flechitas que indica ese emisor de luz. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Voy a borrar el diodo emisor de luz, el LED, y me quedo con el diodo. Es lo mismo. Si entienden este, van a entender el otro. La única diferencia es que uno emite luz y el otro no. Bueno, ¿qué onda con el diodo? Los diodos son polarizados. ¿Se acuerdan que les dije que la flechita indica el flujo de corriente? ¿Sí? Igual que en el diodo LED. Entonces, aquí tengo el positivo y aquí pongo el negativo. Entonces, la corriente fluye, el sentido convencional de la corriente, dijimos que fluye de positivo a negativo, entonces la corriente fluye, en sentido convencional, de positivo a negativo. ¿Correcto?
¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Sí. El diodo, señores, este donde está el positivo se llama ánodo y el que está negativo, la parte negativa se llama cátodo. Ánodo y cátodo. Cátodo es con C, pero se abrevia con la K. Ánodo con acento en la A y cátodo con la C, con C, cátodo, pero se abrevia con K. El ánodo es positivo, el cátodo es negativo. Por si acaso lo ven en alguna parte. Entonces, si yo en la parte, ya ven que la flecha va hacia la derecha, ¿no? Entonces, si yo aquí tengo positivo y acá negativo, pues, repito, la corriente va a fluir, ¿sí? Por otro lado, si aquí yo le aplico negativo y aquí yo le aplico negativo, perdón, positivo, no fluye corriente. Entonces, el diodo se usa, señores, como una válvula check que solo permite que la corriente fluya en un sentido, pero no en el otro. ¿Sí me explicó? Sí. Repito, entonces, el diodo se usa como una válvula check. Permite que pase la corriente en un sentido, pero en el otro no. La bloquea en el otro sentido. Entonces, la corriente siempre va a fluir. Recuerden que va, la flecha está indicando que va para allá. Entonces, si yo le pongo positivo aquí y negativo acá, pues va a fluir la corriente. Si por otro lado yo le pongo negativo aquí y positivo acá, lo pongo al revés, pues la corriente, en este caso, recuerden que va de positivo el flujo convencional, pues no fluye. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Vamos a hacer un pequeño circuito para que se entienda el concepto. Es bien sencillo. Otra cosa importante, el diodo, cuando pasa voltaje a través del diodo, hay una caída de voltaje. ¿Cuánto voltaje se pierde al pasar por el diodo? Se pierden aproximadamente 0,7 voltios. ¿Ok? ¿Sí? ¿Correcto? Señores, ¿me escuchan? Ok. Entonces el diodo tiene una caída de voltaje de aproximadamente 0,7 voltios si es de silicio. También depende de qué esté hecho, ¿sí? Pero los más comunes son de silicio. Y el silicio tiene una caída de voltaje el diodo de silicio tiene una caída de voltaje de 0,7 voltios. Entonces, habiendo dicho eso, bueno, entonces aquí está mi circuito, yo tengo mi batería y hay que ponerle voltaje, 9 voltios, vamos a ponerle aquí, 9 voltios. Y voy a alimentar, bueno, perdón, yo aquí le pongo un diodo y luego pongo una resistencia, porque recuerden que un LED ocupa una resistencia, ¿sí? Y recuerden que el LED también fluye la corriente en el sentido de la flecha. Entonces aquí está, este es un diodo LED, perdón, esos son de que lanza luz. Pregunta, si está conectado así, obviamente la resistencia pues habría que calcularla, etcétera. No me interesa en este momento. La pregunta es, ¿ese LED se prendería estando el circuito así? Sí, sí, porque está conectado
y positivo. Ajá, porque recuerden que este es el ánodo que está pegado al positivo, ¿sí? Donde va, y la corriente fluye en la dirección de la flecha. Entonces, este es el cátodo, que está pegado al lado del negativo. Ya dijimos entonces que así sí fluye la corriente. Vamos a hacer otra vez el circuito. Ups, aquí está igual la batería. Ya la batería. Y tengo el diodo, pero en este caso lo voy a poner. ¿Se cortó la imagen? No, No, Ok, ok. En este caso lo voy a poner al revés. Pregunta, ¿ahí se encendería el LED? Recuerden que ese es un LED, un diodo ahí de ya media no luz. encendería. Ahí ya no prende, ¿sí? Porque recuerden que el diodo permite que la corriente fluya hacia donde indica la flecha. Entonces, en este caso, la corriente está siendo eh, frenada por el diodo. Ese es su trabajo, es una válvula check. Cuando no queremos que el voltaje se vaya a un lugar que no debe, se le pone un diodo. Profe, ¿Sí? ¿Vamos bien? una pregunta. ¿Escuchó? Si voltea el LED, si lo pone así No como lo prende, tiene ahora no mismo, prende, no prende eh, porque funciona igual que el diodo. perdón, el diodo, si lo pone en el negativo, así Ahí sí volteado como lo prendería. tiene, ahí sí prende. Ok, Sí, gracias. claro. ¿Ok? ¿Sí está bien? o sea Sí, que gracias. el LED lo voltearas. No, no, el diodo. O sea, Ah, ok. si lo Sí, pongo claro, claro. aquí, prendería. Mm, Porque con el diodo yo puedo bloquear, si quiere, depende cómo ok. lo pongo, yo puedo bloquear positivo y negativo. O sea, bueno, positivo o negativo, depende cómo lo conecte, en qué parte del circuito. Bueno, sí pasaría, pero tendría peligro el LED, ¿no? En quemarse. No, porque sigue teniendo su resistencia. Nada más estamos cambiando el LED de aquí de arriba, en esa misma posición lo bajamos acá, en la misma posición, Ok. ¿sí? Porque en este caso, aquí en este preciso instante, estando arriba, este es el cátodo, ¿sí? Perdón, el cátodo es negativo, perdón. Este es el cátodo, ahí en ese momento, y este es el ánodo. Si lo bajo igualito, el cátodo estaría aquí, igualito lo bajo, lo quito de arriba, lo pongo abajo, y ahí sale el cátodo, aquí sale el ánodo. Entonces el cátodo estaría viendo la flecha hacia allá, ¿correcto? Sí, Ok. De hecho, así es como funciona el puente de diodos. No sé si ya lo han escuchado, un puente de diodos, pero bueno, lo vamos a ver. Pero así es como funciona el puente de diodos. Muy bien, señores. ¿Dudas, señores? Y obviamente que el diodo LED, ¿sí? El diodo LED, si yo lo pusiera, el diodo, ah, si yo el diodo LED
lo pusiera al revés, ahí está el diodo bien, ¿no? Porque recuerden que este sería el ánodo y este sería el cátodo. O sea, están viendo un lado para el positivo y un lado para el negativo, como deben de ser. Entonces, si yo en este caso pusiera el LED al revés, es decir, el cátodo hacia el positivo, entonces mi diodo LED estaría así. Ahí prendería el LED. Ya no prendería, ya no Ya no, ya no, está ya mal no enciende el LED. polarizado. Porque exactamente, ajá, para allá quiero llegar, exactamente. Porque dijimos que los, los diodos, perdón, los diodos, todos los diodos, bueno, no todos, pero los diodos son polarizados, que significa que sí importa cómo los conecto, ¿sí? Porque tienen un lado positivo y un lado negativo. Entonces, cuando yo los conecto en el sentido del flujo de la corriente y están conduciendo, se dice que están conectados en polarización directa, ¿sí? O sea, si un diodo está conduciendo, es porque está en polarización indirecta, ¿sí? Polarización directa. Si un diodo no está conduciendo, significa que está en polarización indirecta. Bueno, perdón, inversa, perdón. Directa e inversa.